acá vamos a tratar el tema funciones. ¿Qué es una función? Vamos a decir de una función que, dados conjuntos A y B, como en este caso, se llama función a aquella relación en donde a cada elemento del conjunto A le corresponde un único elemento en el conjunto B. Es decir, si nosotros tenemos estos elementos en el conjunto A y esta correspondencia a este elemento a este y a este, nosotros lo que vamos a decir es que, bueno, a cada elemento del conjunto A le corresponde un único elemento en el conjunto B. Entonces esto se llama función. Esta relación así pactada se llama función entre estos dos conjuntos A y B. Vamos a este otro ejemplo. Acá tenemos dos conjuntos A y B, cada uno con sus elementos, y fijada una correspondencia. A este elemento del conjunto A le corresponde este en el conjunto B, y a este en el conjunto A le corresponde este. A este elemento de A no le corresponde ningún elemento en el conjunto B. ¿Qué significa esto? Que hay un elemento en el conjunto de partida, en el conjunto A, que no le corresponde ningún elemento en el conjunto de llegada. Y esto hace fallar la definición de función, porque la definición de función dice que a cada uno de los elementos del conjunto A le tiene que corresponder un único elemento en B. A cada quiere decir a todos los elementos de A. Y en este caso hay un elemento al que no le corresponde ningún elemento en B. Entonces, esto se dice que no es función. En este otro caso, en este otro ejemplo, tenemos los conjuntos A y B, y vemos que a estos elementos de A le corresponden estos elementos en B. Pero ¿qué podemos ver acá? Que hay un elemento de A al cual le corresponde más de un elemento en el conjunto B. Entonces esto también hace fallar la definición de función, ya que la definición nos dice que, dados dos conjuntos A y B, a cada elemento de A le corresponde un único elemento en B. Falla lo de único, por lo tanto, esto tampoco es función. Entonces, para que sea función una relación, tiene que darse esta situación, que a cada elemento de A le corresponda un único elemento en el conjunto B. Bueno, ahora vamos a hablar de una parte muy importante, que es el dominio de una función. Es decir, nosotros llamamos dominio a aquellos elementos del conjunto A que se relacionan con los del conjunto B a través de esta relación que nosotros llamamos función. Y bueno, ¿y qué vamos a decir del dominio? De las funciones numéricas. Las funciones numéricas son las funciones igual a f de x, es decir, da lo mismo decir y o f de x, podemos poner indiferentemente en una función y o f de x porque y es una función de x, eso es lo que estamos diciendo acá. O sea que y depende de x. Nosotros hablamos de función como dependencia, es decir, decimos un elemento, hay dos variables, una variable dependiente y una variable independiente. La variable independiente generalmente en las numéricas se representa con la letra x, que es lo que forma parte del dominio, y la variable y es la variable dependiente, porque depende del valor de x. Nosotros hablamos de función como dependencia. Entonces acá nosotros decimos, bueno, ¿cuáles son los elementos que en una función numérica, cuáles son los números reales que en una función numérica nosotros podemos reemplazar por la variable x? Y todas las funciones presentan cuentas, no son más que cuentas. Por lo tanto, uno podría pensar así, ligeramente, y bueno, ¿con qué números puedo hacer una cuenta? Aparentemente con cualquiera. Por ejemplo, yo tengo esta función y es igual a x cuadrado menos 2x, y me pregunto, bueno, ¿qué números puedo reemplazar por x acá? O sea, ¿con qué números puedo hacer esta cuenta dentro de los números reales, dentro del conjunto de los números reales? Y bueno, dividamos el conjunto de los números reales en tres partes así, a grosso modo. Una parte podrían ser los números positivos, otra los negativos y después el cero. Y pensemos a ver por qué números nosotros podremos reemplazar a x para poder hacer esta cuenta. Por ejemplo, por los números positivos. Nosotros deberíamos pensar si cualquier número positivo reemplazado acá en x es posible elevar al cuadrado. Y bueno, la respuesta sería sí, cualquier número positivo se puede elevar al cuadrado. Y acá digo, cualquier número positivo se puede multiplicar por menos 2. Bueno, también, cualquier número positivo se puede multiplicar por menos 2. Por lo tanto, los números positivos formarían, dentro de los reales, formarían parte del dominio de esta función. Ahora vamos a la otra parte, los negativos.
Entonces decimos, bueno, ¿cualquier número negativo se puede elevar al cuadrado? Sí, no hay problema. ¿Cualquier número negativo se puede multiplicar por menos 2? También, no hay problema. Entonces los negativos también formarían parte del dominio. Hasta ahora tenemos los positivos y los negativos. Y el 0, nos quedaría el 0. ¿Y el 0 se puede elevar al cuadrado? Sí, se puede elevar al cuadrado. ¿Y se puede multiplicar por menos 2? También se puede multiplicar por menos 2. Por lo tanto, el dominio de esta función lo formarían todos los números reales, que como lo vamos a indicar en forma de intervalo, escribiéndolo desde menos infinito hasta más infinito. Ese es el dominio de esta función. Claro, pero la función podría ser así, por ejemplo, y es igual a la raíz cuadrada de x, es decir, la cuenta que nos presentan en esta función podría ser esta, la raíz cuadrada de un número. Y volvemos otra vez al razonamiento primero. Tenemos los números reales, dentro de los cuales vamos a ver qué números forman el dominio, y entonces dentro de los reales distinguimos entre positivos, negativos y cero. Y ahí tenemos los números positivos. Decimos, bueno, cualquier número positivo tiene raíz cuadrada. ¿Yo puedo reemplazar a x por cualquier número positivo? Sí, cualquier número positivo tiene raíz cuadrada. Por lo tanto, los positivos forman parte del dominio de esta función. ¿Y el 0? ¿Puedo hallar la raíz cuadrada de 0? Sí, puedo reemplazar a x por 0. La raíz cuadrada de 0 es 0. 0 tiene raíz cuadrada, no hay problema. Hasta ahora irían los positivos y el 0. Y los negativos, bueno, acá no. Dentro de los números reales, los números negativos no tienen raíz cuadrada. Es decir, esta función raíz cuadrada de x no acepta radicandos negativos. Por lo tanto, el dominio de esta función, escrito siempre en forma de intervalo, va a ser desde 0 incluido hasta más infinito. Ahora podríamos tener esta otra función. Por ejemplo, una función que fuese 1 sobre x. Y bueno, el camino de razonamiento sería el mismo. Vamos a dividir los números reales en positivos, negativos y 0. Y uno se pregunta, ¿yo puedo reemplazar a x por cualquier número positivo ahí? Sí, cualquier número positivo puede ser denominador, no hay ningún problema. Muy grande, muy chico, no hay ningún problema. ¿Puede ser un número negativo el denominador? También puede ser un número negativo, no hay ningún problema. Y cuando llegamos al 0, sabemos que el 0 no puede ser divisor. Por lo tanto, a x en este caso, en esta función, no la podemos reemplazar por 0. Por lo tanto, el dominio de esta función, escrito siempre en forma de intervalos, va a ser desde menos infinito hasta 0 sin incluir, unido desde 0 sin incluir a más infinito. Ahora, acá se presenta muy fácil la calcular el dominio de estas funciones, pero por ejemplo, podría pasarnos de tener una función así. La raíz cuadrada de 2x menos 3. Claro, ahora no podemos hablar de positivos, negativos, 0. ¿Por qué? Porque está más complejo el radicando en esta función. Lo que sí sabemos seguro es que el radicando, que 2x menos 3, para poder ser radicando de una raíz de índice par, tiene que ser positivo o 0. Entonces ahora deberíamos despejar x en esta inecuación para saber cuáles son esos números los que cumplen esta condición. Porque esos son los que van a formar el dominio de la función. Entonces el 3 que está restando lo pasamos sumando y el 2 que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Entonces, para que esta función tenga sentido, para que se pueda graficar, los valores del dominio tienen que ser mayores o iguales a 3 medios. Es decir, que el dominio de esta función va a ser de 3 medios incluido hasta más infinito. En este caso tenemos otra función. En esta función vemos que hay un divisor. La restricción que se nos presenta es que este divisor no puede ser 0. Entonces nosotros deberíamos decir que para calcular el dominio de esta función nosotros tendríamos que ver qué valores de x hacen que esta parte de la función del divisor sea distinto de 0. Despejando x de acá, pasando el 2 restando, y ahora el 3 dividiendo, tendríamos que x tiene que ser distinto de menos 2 tercios. Por lo tanto, en esta función yo puedo reemplazar a x por cualquier número real excepto por el menos 2 tercios. Entonces esta función, el dominio de esta función sería desde menos infinito hasta 2 tercios sin incluir,
unido de menos 2 tercios sin incluir hasta más infinito. Vayamos con otro ejemplo. Tenemos ahora una función, decimos la raíz cuadrada de 4x más 3 menos la raíz cuadrada de 5x menos 1. Entonces acá tenemos un problema todavía un poco más complicado, porque nosotros decimos, bueno, los valores de x son únicos, es decir, cuando nosotros decimos que a esta x la reemplazamos por 6, a esta x también la tenemos que reemplazar por 6. Por lo tanto, nosotros deberíamos asegurarnos que esos valores que decimos que forman el dominio de la función satisfagan esta condición y esta condición a la vez. Bueno, ¿cuáles son esas condiciones? Y esos valores tendrán que hacer que 4x más 3 sea mayor o igual que 0 y además que 5x menos 1 también sea mayor o igual que 0 porque tenemos dos raíces cuadradas. Por lo tanto, los radicandos tienen que ser positivos o a lo sumo 0. Entonces nosotros tendremos que despejar x en estas dos inecuaciones y ver a ver cuáles son esos valores que cumplen ambas condiciones al mismo tiempo. Entonces, por este lado, despejando x, tendríamos 4x mayor o igual que menos 3, x mayor o igual que menos 3 cuartos. Eso por un lado. Y de este otro lado tendríamos 5x mayores o iguales que 1, x mayores o iguales que un quinto. Es decir, que los valores que nosotros digamos que forman el dominio de esta función deben satisfacer ambas condiciones al mismo tiempo. Eso lo vamos a hacer, o lo vamos a ver representando estas dos situaciones en una recta de números reales. Ubicamos el 0 y decimos que por un lado los valores de x tienen que ser mayores que menos 3 cuartos. Supongamos que menos 3 cuartos está por acá, en la recta de números reales. Mayores o iguales vamos a rayar para este lado, indicando todos esos valores van a pertenecer, van a hacer que este radicando sea positivo o 0, o sea, y esos son los valores de x que nosotros podríamos reemplazar acá. Y en este otro caso, 5x menos 1, nosotros vamos a decir que son los mayores que un quinto. Ubicando un quinto en la recta de números reales, mayores o iguales que un quinto serían todos estos valores. Rayamos para el otro lado, como se ve. Entonces acá que vamos a tener que estos valores, los mayores que un quinto, satisfacen esta condición de ser mayor que un quinto, obviamente, y esta otra también de ser mayores que menos 3 cuartos. Estos que están acá, estos números, satisfacen solo esta condición, esta no. Por lo tanto, no pueden formar parte del dominio. Entonces, el dominio de esta función va a ser de un quinto incluido a más infinito. En este otro caso tenemos una función donde también tenemos dos raíces cuadradas de dos expresiones. Y bueno, tenemos que ver, como antes, como en el caso anterior, qué números satisfacen ambas condiciones al mismo tiempo. Entonces vamos a decir que buscamos los x que hagan que 3x más 4 sea mayor o igual que 0. Y los x que hacen que 2x más 1 sea, y atención a esto, solo mayor que 0. ¿Por qué solo mayor que 0 y no ponemos el igual? Y porque esta función está en el denominador de la fracción. No podríamos poner igual que 0 acá porque si fuese igual que 0, la raíz cuadrada de 0 es 0 y 0 no puede ser divisor. Entonces acá el 0 no está incluido en la posibilidad de esta inecuación. Entonces resolviendo esta inecuación, 3x más 4 mayor o igual que 0, bueno, copio otra vez lo mismo. Pasamos el 4 restando, pasamos el 3 dividiendo. Y nos queda que x tiene que ser mayor o igual que menos 4 tercios. Eso por un lado. Por otro lado, 2x más 1 tiene que ser positivo, es decir, 2x tiene que ser mayor que menos 1. El 1 que está sumando lo pasamos restando. Y el 2 que está multiplicando, dividiendo. Entonces, por un lado, los números que reemplazamos por x tienen que ser mayores que menos 4 tercios y por otro lado, mayores que menos 1 medio. Lo vamos a ver también en una recta de números reales. Vamos a ubicar el 0. Mayores que menos 4 tercios. Menos 4 tercios, supongamos que está por ahí. Menos 4 tercios. Mayores o iguales, es decir, todos estos números.
Subrayamos para ese lado. Y los mayores que menos un medio. Menos un medio, supongamos que está por acá. Mayores estrictamente, es decir, estos valores, pero menos un medio no. Entonces el dominio de esta función va a ser desde menos un medio sin incluir hasta más infinito. Ese es el dominio de esa función. Entonces, en este otro ejemplo, nosotros tenemos una función una función racional. En el numerador tenemos una expresión cuadrática, una función cuadrática, que no tiene restricciones en cuanto al dominio. O sea, acá el dominio puede ser cualquier número real, entonces no vamos a analizar el numerador, nos vamos a centrar en el análisis del divisor solamente. Y el divisor, que está formado por toda esta función que está acá, tiene que ser en principio distinto de 0. Eso es lo primero que nosotros vamos a decir. Bueno, este es un divisor, el divisor no puede ser 0. Entonces vamos a hacer ese análisis. 1 menos la raíz cuadrada de 3x más 1 tiene que ser distinto de 0. Bueno, y ahora tendremos que despejar x de acá para ver qué valores de x hacen que eso pase. Vamos a pasar de estos dos términos, este término está restando sumando. Uno tiene que ser distinto de la raíz de 3x más 1. Ahora para despejar x, que x nos va a quedar de aquel lado esta vez, vamos a pasar esta raíz como cuadrado. 1 al cuadrado tiene que ser distinto de 3x más 1. 1 al cuadrado es 1, así que 1 tiene que ser distinto de 3x más 1. Ahora este 1 que está sumando lo podemos pasar restando. 1 menos 1 distinto de 3x. 0 distinto de 3x, es decir, 3x tiene que ser distinto de 0, por lo tanto, x tiene que ser distinto de 0. O sea, x no puede ser 0. Y entre los números reales, hasta ahora, tenemos que, para que esta condición se cumpla, es decir, que todo este divisor sea distinto de 0, x no puede ser 0. Pero tenemos otra parte, tenemos un número, un radicando. Ese radicando, como es el radicando de una raíz cuadrada, podría ser de cualquier otra raíz de índice par, raíz cuarta, raíz sexta, no puede ser negativo, entonces tiene que ser mayor o igual que 0. El caso de que sea 0 no hay problema, a pesar de que uno está en el divisor, porque no es lo único que hay en el divisor, también está en 1. O sea, si todo esto fuese 0, la raíz sería 0 y 1 menos 0 no habría problema, es 1. Entonces de acá vamos a despejar x. Vamos a decir 3x tiene que ser mayor o igual que menos 1, x tiene que ser mayor o igual que menos 1 tercio. Entonces, por un lado, x no puede ser 0, por otro lado, x tiene que ser mayor que menos 1 tercio. Entonces vamos a mostrar esto en una recta de números reales, ubicando en algún lado el 0, en otro lado el menos 1 tercio. Entonces vamos a decir que los valores de x tienen que ser mayores que menos 1 tercio, pero no 0. Es decir, tendrán que ser cualquiera de estos valores, ¿no es cierto? Excepto 0. 0 no. Entonces el dominio de esta función, vamos a decir que está formado, digamos, por los reales entre menos 1 tercio incluido y 0 sin incluir, unido de 0 sin incluir a más infinito, y ese es el dominio de la función.